su Biblia, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta de Timoteo. Si alguien no tiene Biblia, levante su mano y hasta su lugar le vamos a prestar una, por favor. A ver, Ujieres, aquí enfrente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no tenga Biblia? Allá atrás, Memo. Una. ¿Alguien más que no tenga Biblia? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Vamos a dar lectura. Segunda de Timoteo está antes después de Primera de Timoteo, para que le guste rapidísimo. Ok. Si va a usar su celular, si va a usar algún dispositivo electrónico, por favor póngalo en modo avión, silencio. No esté contestando llamadas, no esté texteando nada, no esté googleando tampoco nada, ¿vale? Entonces vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. Le voy a dar lectura en una versión que se llama Reina Valera actualizada 2015 y usted sígame con la vista la versión que usted tenga. Es segunda de Timoteo capítulo 2 del 1 al 7, dice la palabra de Dios así: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Además, si algún atleta compite, no es coronado a menos que compita según las reglas. El labrador que trabaja esforzadamente es quien debe recibir primero su parte de los frutos. Considera bien lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Vamos a orar. Padre, nos ponemos en tus manos preciosas en este hermoso día que tú has creado y que estamos aquí escuchando tu mensaje, tu palabra, tu voz. Abre nuestra mente, ayúdanos a concentrarnos. Si hay alguna situación que nos esté preocupando en este momento, la ponemos en tus manos y sabemos que tú nos darás siempre una salida, una solución a cualquier tipo de problemática que pudiéramos estar enfrentando. Gracias, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, las familias que hoy estamos aquí reunidos, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muy bien, pues como ustedes saben, estamos teniendo una serie de mensajes, ya estamos acabando. Faltan dos, este y uno más. Vamos a acabar con María, con la Virgen María, la próxima vez. Pero hoy vamos a estar continuando con esta serie de mensajes de El secreto de los vencedores. Hemos hablado ya de 8 personajes, hoy es el 9, de 8 personajes bíblicos. ¿Se acuerda usted de alguien? David, Abraham, Pedro. ¿Quién? ¿Hablamos de Josué? Sí, el sucesor, sí. De Josué. ¿Quién más? Ana, el Bautista, José. ¿Quién? Moisés. Bueno, ya llevamos varios, ¿no? Y cada uno de ellos nosotros hemos tratado de extraer algunos principios que podemos aplicarlos a la vida cristiana y que de alguna manera ellos aprendieron en sus fracasos, en sus sufrimientos y en sus victorias, pudieron aprender y es un legado que nos han dejado para que nosotros pudiéramos hoy aplicarlos a nuestra vida. Entonces, le hemos titulado a esta serie El secreto de los vencedores, porque creemos que estos personajes agradaron a Dios. En un momento dado, su corazón, su fe, fue agradable delante de Dios. Y eso es lo que buscamos nosotros, poder ser agradables delante de Dios.
Y por eso tratamos de ver qué secretos tenían ellos, para poder nosotros aprender y vivirlos. Entonces, hoy vamos a estar hablando de un personaje muy importante en el Nuevo Testamento. ¿De quién? El apóstol Pablo. Tremendo, ¿no? Dije, ¿de qué voy a hablar del apóstol Pablo? Tantas cosas que el apóstol Pablo tiene. Te voy a dar un poco de su biografía. ¿Dónde nació? Se le conocía como Saulo, ¿de dónde? Entonces, ¿dónde nació? En Tarso. Nació en Tarso, es una región de Sicilia, ubicada en un país que ahora se llama Turquía, al norte de Israel está Siria y luego está Turquía, ¿sí? Más arriba. Entonces, él es de un lugar que se llama Tarso, de Sicilia. Pues el apóstol Pablo es de padres judíos o hebreos, helenizados. ¿Sabe qué significa la palabra helenizado? Que tiene mucha influencia griega, hablaban griego, es decir, ya los judíos que se esparcieron estaban como muy influenciados por las culturas donde iban, y en este caso de la cultura griega, hablaban griego. Parece que el apóstol Pablo era de una familia acomodada, artesanos, hacían casas, pero una buena familia trabajadora, pero también judíos temerosos. Entonces parece que a muy temprana edad, tal vez en su adolescencia, el apóstol Pablo fue a vivir ¿a dónde? A Jerusalén, porque él dice que fue educado bajo los pies de un gran famoso rabino famoso o maestro de la ley famoso llamado Gamaliel, bajo los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, precisamente el apóstol Pablo. Parece que nace en el año 8 después de Cristo, así es de que podemos ver que era contemporáneo, si en la adolescencia se fue a Jerusalén, era contemporáneo del Señor Jesús, conocía más o menos el asunto del Mesías y todo lo que Jesucristo estaba haciendo por ahí. Él, como parte del Sanedrín, parece que el apóstol Pablo era casado, según la tradición, pero que queda viudo. El apóstol Pablo queda viudo, sin hijos físicos, pero después él habla de hijos espirituales. Y por eso vemos a un Pablo fuerte, parece que tenía un cargo importante dentro del Sanedrín, tenía poder, no solamente, él y sus padres tenían ciudadanía romana, pero también hablaba hebreo y también hablaba griego. Entonces tenemos a un Pablo capaz, a un Pablo conocedor, conocedor de la ley, conocedor de la cultura griega, conocedor de los idiomas, conocedor de su propio pueblo. Y ahí es entonces, parece que al final de sus días, él muere aproximadamente a los 62 años, 62 años, joven. Parece que tenía una enfermedad, algunos dicen que era epiléptico, otros dicen que tenía una enfermedad muy fuerte en los ojos, por los lugares donde andaba, tenía una enfermedad que adquirió por ahí, por Asia Menor, muy común, como la malaria. Entonces, el apóstol Pablo termina, después de todo un largo trayecto, él se convierte a Cristo en el camino a Damasco. ¿Se acuerda de esa historia que está en Hechos? Él, como fiel fariseo, perseguidor de los discípulos del Mesías, Jesucristo, le dan cartas los poderosos de Israel que mataron a Jesús para que siga persiguiendo a los discípulos. Entonces él lleva cartas, va camino a Siria, ¿sí? Hacia el norte, y en la capital de Siria, que todavía se llama Damasco hoy, ¿sí o no? El camino a Damasco, el Señor se le aparece en un resplandor, le habla, le dice, bueno, ¿qué traes tú conmigo? Ahí parece que es la conversión del apóstol. Luego viene todo un proceso donde él se convierte, el perseguidor se convierte en perseguido, y el apóstol Pablo se convierte como el apóstol a los gentiles, predicación a los que no son judíos, y luego
entonces se le dice que él ha de padecer mucho por la causa de Cristo. Mucho sufrimiento y al final termina preso en Roma. Parece que era un arresto domiciliario y ahí donde estaba él preso en Roma, ahí tenía estudios bíblicos. Entonces parece que él muere decapitado, más o menos al mismo tiempo que muere crucificado el apóstol Pedro en Roma. También el apóstol Pablo muere decapitado a los 62 años por el emperador, dígame cuál, Nerón. Muy bien, pues esa es la breve biografía, hacia grandes rasgos, del apóstol Pablo. Escritor aproximadamente de la mitad del Nuevo Testamento. La mitad. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuántas cartas se le atribuyen a Pablo? 13. Pero si algunos por ahí le atribuyen Hebreos, 14. ¿Y cuántas tiene el Nuevo Testamento? 27. Entonces casi la mitad. Y si es Hebreos, más de la mitad. Tremendo, ¿verdad? Conocedor de la ley, pues se convierte en un gran teólogo. Teólogo, usted lee Romanos, Gálatas, pura teología sistemática. Se convierte en un escatólogo. Las cartas a los tesalonicenses hablan de la segunda venida de Cristo y las cosas del fin. Se convierte en un hombre de doctrina, en un hombre misionero, predicador y de todo. Parece que el apóstol Pablo medía 1,60 y era calvo. Y le salió el bigote a los 13 años. Pero más o menos se imagina a este Pablito, tremendo. Llegaba a las sinagogas a donde andaban sus 3 viajes misioneros. Llegaban, viajes misioneros, no crea que usted de aquí a Santa Inés o a Real del Bosque. Viajes misioneros de semanas de camino, que tenía que llegar a ciertos lugares. Entonces, tremendo. Misionero, se le conoce como el misionero de misioneros, plantador de iglesias, capacitador y demás. Bueno, hoy vamos a ver 3 aspectos. Tiene tantas cosas el apóstol Pablo que dije, y de ahí que agarro. Pero yo quiero compartir con ustedes 3 aspectos, 3 principios y 3 secretos que el apóstol Pablo, en su legado de su vida, nos deja a nosotros, a Unifam Coacalco, en el siglo XXI, en este tiempo. Muy bien, el primer principio, primer secreto del apóstol Pablo es su pasión por la predicación y el discipulado. Su pasión, era un hombre apasionado. Lo que hacía, lo hacía bien. Si andaba persiguiendo a la iglesia, los perseguía bien. Si se convirtió a Cristo, se convirtió bien. Y si va a ser un misionero, va a ser un buen misionero, predicador, cristiano, hijo de Dios. Su primera iglesia o su iglesia madre fue la iglesia que estaba ¿en dónde? Antioquía. ¿Qué sucedió en Antioquía? La iglesia de Antioquía es famosa por una cosa. ¿Cuál es? Los llamaron cristianos por primera vez al grupo de los discípulos. En Antioquía surge un grupo de personas y los llaman cristianos por primera vez. Ahí se congregaba el apóstol Pablo, Bernabé, Silas, Juan Marcos y demás. En Antioquía, Turquía, o sea, estaba hasta el norte. Entonces, ahí el apóstol Pablo es llamado. Dice que los ancianos, los líderes de la iglesia, el Espíritu Santo les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo porque los quiero enviar de misioneros. Oran por ellos y salen. Y cuando terminan su primer viaje misionero, ¿a dónde regresan? Antioquía, a su iglesia madre, a rendir cuentas. Si usted pensaba que el apóstol Pablo se dirigía solo y no tenía a quien rendirle cuentas y no tenía autoridades, está usted muy equivocado. El apóstol Pablo rendía cuentas en la iglesia de Antioquía, donde regresó 2 o 3 veces, y una vez fue a consultar a los apóstoles porque había un conflicto tremendo con los judaizantes. Que si tenías que circuncidarte, que si tenías que cumplir la ley para poder ser cristiano, para poder ser salvo. Pablo les decía: no, ya no. Y entonces se genera un conflicto que tienen que ir a los apóstoles y les dicen:
no es necesario. Muy bien, pues el primer secreto o el primer principio que quiero que aprendamos del apóstol es que él era un apasionado por la predicación y el discipulado. Fíjate lo que dice nuestro texto. Vamos a nuestro texto, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces le está hablando aquí ¿a quién? A uno de sus discípulos, Timoteo. Parece que ya está al final de sus días el apóstol Pablo y está escribiendo algunas cosas finales. Entonces le dice en el versículo 2 a Timoteo, ¿qué le dice? A ver, dígame qué versión tiene usted y qué dice. Versículo 2:2. Lo que has oído de quién? Lo que has oído de mí. Así dicen todas las versiones. Lo que me has escuchado hablar, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. ¿Sí, así dice? Muy bien, hasta ahí. Imagínese usted pues a este chaparrito bien estricto, bien disciplinado, que muy serio, a donde llegaba se peleaba con los judíos, llegaba a las sinagogas y les declaraba la palabra y les comprobaba a través de la Biblia que Jesucristo era el Mesías. ¡Wow! A ver, usted compruebe con el Antiguo Testamento que Jesucristo es el Mesías. Se sabía la palabra de memoria, educado bajo los pies de Gamaliel, desde la adolescencia estudiando la Torá, la ley. Se la sabía de memoria, era un requisito, aprenderse de memoria la palabra de Dios. Así es de que este Saulo, que cambia su nombre a Pablo, Pablo significa pequeño, Pablo es un nombre romano, significa pequeño. Y el Saulo viene de Shaul, Saúl, o ¿quién más? Sí, de Saúl, el nombre hebreo, pero él se cambia el nombre, él solito se cambió el nombre a Pablo, tal vez porque se creía pequeño, en el sentido de que fue el último de los apóstoles llamado, y pequeño ante la presencia de Dios. Bueno, esa es otra historia. Pero vemos aquí lo que le está diciendo a Timoteo, lo que me has oído hablar a mí, en presencia de muchos testigos. Lo que has oído de mí. Imagínese a usted ver al apóstol Pablo y hablar. Porque a partir de su conversión y de que Dios le capacita en ese proceso y que comienza con su ministerio misionero, ni quién lo paró. ¿Quién paró a Pablo? Así es de que a donde llegaba el apóstol Pablo, él trataba de convencer, persuadir, si eran griegos o eran judíos, él llegaba y hablaba y decía y por eso se echaba de enemigos a todos. Se los echaba de enemigos. Se peleaban con él. Pero imagínese usted, ¿qué escucharía hablar al apóstol? A ver, dígame, si usted estuviera viendo al apóstol Pablo, ¿qué escucharía? ¿Qué palabras cree usted que el apóstol Pablo estaría diciendo? A ver, teólogos. El plan de salvación, ¿cómo que así con esas palabras? Les traigo el plan de salvación. Jesús murió, Jesucristo murió, y luego resucitó. ¿Y qué más? Y ahora me envió para darles este anuncio y que ustedes puedan ser salvos. ¿Este es el anuncio de Pablo? ¿Qué piensa usted que Pablo decía? A ver, o les pregunto otra vez, ¿lluvia de bendiciones? Ay, sí, a Carol, ella quería participar. También enseñaba lo que él sabía. Él era un judío, conocedor del Antiguo Testamento, pero ya convertido a Cristo. Él tuvo un encuentro con Jesús, una experiencia con Jesús, y luego, ¿dónde aprendió acerca de Jesús? ¿Existía el Nuevo Testamento? ¿Sabe que las cartas de Pablo se escribieron antes que los evangelios? ¿Verdad? Entonces él no tenía los evangelios escritos para poder decir, aquí dice en Mateo, dice Juan 14:6, ¿verdad? Que él es el camino, la verdad y la vida. ¿Así decía? No, tenía el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo los convencía? ¿Cómo plantó iglesias cristianas?
testimonio, conocedor de la Biblia, las profecías, conocía las profecías sobre el Mesías y demostraba que Jesucristo era el Mesías, que resucitó, que se apareció a más de 40 o a más de 500 personas por 40 días. Después de haber resucitado a los apóstoles y demás, el Espíritu Santo había descendido y ahora tenían ellos que... Entonces este es el mensaje. Él era un apasionado por la predicación, apasionado por compartir el Evangelio, apasionado por compartir las buenas noticias, apasionado por compartir su experiencia con Dios, porque la experiencia con Dios es una experiencia hermosa que no te puedes callar. La experiencia con Cristo es una experiencia hermosa que no te puedes callar. Así es de que si tú no eres un apasionado por la predicación del Evangelio, entonces tu encuentro con Cristo, pues ¿cómo fue? A ver, ¿cómo fue tu encuentro que no te apasiona, que no te emociona? ¿Cómo ha sido el encuentro y la experiencia que tú has tenido con Dios de tal manera que no compartes y no te emocionas al compartir la palabra? Pablo era un apasionado por compartir la palabra. ¿Por qué Pablo fue un vencedor? ¿Por qué estamos hablando hoy del apóstol Pablo? Porque él honraba, glorificaba el nombre de Dios en obediencia. En obediencia. Luego la siguiente parte del versículo dice: lo que has oído de mí, Timoteo. O sea, no te estoy hablando así nada más porque sí. Lo que has oído tú has escuchado de mí ante muchos testigos. Esto encarga ¿a quién? A hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también. Wow, ¿cuántas generaciones puede ver usted? Pablo, Timoteo, luego hombres fieles, que sean idóneos ¿para qué? Para enseñar también a otros. 4 generaciones. 4 generaciones estamos viendo ahí. Discipulado. Discipulado. Yo quiero preguntarte, hijo de Dios, cristiano. ¿Quién es cristiano aquí? Que el Señor venga hoy y que se va con él. ¿Quién es cristiano? Si usted es cristiano, usted debe de tener discípulos. Porque el mandamiento de la gran comisión es que hacer discípulos. ¿A quién les manda en la gran comisión a hacer discípulos? A los hijos de Dios, a los creyentes. Id y hacer. ¿No es el primer versículo que usted se aprende cuando se bautiza? No es el primer versículo que usted dice: ¿por qué se quiere bautizar? Es que quiero ser obediente. ¿Sí o no? Dice así: quiero obedecer lo que dice la palabra. Y ahí dice bautizándolos. Y quiero obedecer. Pero también dice hacer discípulos. Hagan discípulos. Yo te pregunto, ¿cuántos discípulos tienes? ¿Cuántas personas están a tu cargo? ¿A cuántos estás cuidando en su crecimiento espiritual? ¿A cuántas personas tú les has compartido la buena noticia y les estás guiando a Cristo Jesús? Dígame usted, el apóstol Pablo era un apasionado de hacer discípulos. Es un secreto. Él quería honrar a Dios a través de la obediencia. Y si Dios dice ir y hacer discípulos, pues entonces yo voy y hago discípulos. Y eso le agrada a Dios, porque eso es obediencia. ¿Te das cuenta? ¿Quieres ser vencedor? ¿Quieres hacer historia? ¿Quieres que Dios te bendiga? Pero eres desobediente. No es posible así. ¿Quieres hacer tu santa voluntad? Ayer en matrimonios vimos un tema tremendo. Si usted tiene problemas matrimoniales y no estuvo ayer, no venga conmigo por una consejería matrimonial. Los que estuvieron ayer, sí, la puerta abierta. Pero fíjese que algo que me llama la atención del tema de ayer es que cuando el conflicto matrimonial está en su máxima expresión, donde ya se ofendieron, se golpearon y están pensando en la separación, es el mejor momento para que la gracia de Dios se manifieste. Amén. Es el mejor momento para que dejes a un lado tu pequeño reino esclavizante
que si no se cumplen tus expectativas, que si no se cumplen tus planes, que si no eres agradado en lo que a ti te gusta, que si tú esperabas eso de la esposa, que si ella esperaba aquello del esposo y no lo recibió, entonces se siente triste, se siente enojado, se siente frustrado. Pero nunca está en el centro del reino de Dios. Nunca se enojan porque el otro no cumple las expectativas de Dios. Nunca se molesta usted si su esposa o su esposo es porque es un buen cristiano. Se enoja porque no cumple con lo que usted quiere. Y ese es el punto, ese es el problema que tenemos. Que solamente queremos estar criticando y estar viendo los defectos de las otras personas porque parece que estoy edificando mi reino. Y por eso el tema de ayer se llama ¿el reino de quién? ¿De Dios o tu reino? Ya se los dije, ¿verdad? Ya pueden acudir a mi consejería. Ok. En primer lugar, la pasión del apóstol Pablo, que yo puedo ver no solamente en lo que le está diciendo a Timoteo, sino en toda su vida, es una pasión por la predicación de la buena noticia y del discipulado. Ahora que comencemos los niveles de discipulado, es una ruta, desafíos de la ruta del discipulado. Usted tiene que ser un discípulo fiel y excelente. ¿Quiere bendición de Dios? Pues sométase y pague el precio. Sufra. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí a Timoteo? Sufre. Sufre. No le está diciendo ven a Cristo y todo será color de rosa. No, sufre. La predicación de la palabra, el discipulado requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Y no estás dispuesto a dar eso a Dios, ¿verdad? Si te sobra, sí. Si te sobra, sí. Me sobró tiempo. A ver qué hago, ¿no? A ver qué voy a la iglesia. Me sobró un poco de dinero. Bueno, pues a ver para qué. Ahí me sobró el dinero. ¿Sí le sobró dinero? ¿A quién le sobró dinero? ¿Qué te sobra? ¿Se lo das a Dios las sobras? Antes le llamábamos limosna. Ahora es ofrenda, ¿verdad? ¿Qué le das a Dios? La pasión. El apasionado de Pablo le gustaba predicar y le gustaba hacer discípulos. A donde quiera que llegaba, él formaba líderes y los dejaba a cargo. Los capacitaba, les enseñaba, estaba con ellos, les modelaba cómo era y después los dejaba para que ellos aprendieran. En el segundo viaje misionero le dice le dice a Bernabé, vamos a confirmar ¿a quién? A los hermanos. Vamos a animar a los hermanos, vamos a confirmar su fe. Segundo viaje misionero, hasta se peleó con Bernabé, porque quería llevar al sobrino, a Juan Marcos. Muy bien. Segunda pasión. Ya vimos la primera, que no se te vaya a olvidar, La primera es apasionado por la predicación y el discipulado. La segunda, el segundo secreto que podemos aprender del apóstol Pablo es su pasión por la excelencia. Su pasión por la excelencia. De los versículos 3 al 6, ¿qué dice el versículo 3? ¿Qué dice? Sufre, ¿verdad? Tú sufre. Sufre penalidades. A ver, ¿quién quiere ser discípulo de Pablo? Lo que le va a decir es que sufra. O tú viniste a la iglesia y a Cristo para no sufrir, o a parar de sufrir. Váyase a otra iglesia que se llama así, ¿no? Porque aquí el evangelio dice, el apóstol Pablo a su discípulo, sufre. Y si tú no quieres sufrir, esta no es tu iglesia, ni esta es tu religión. Porque lo que le está diciendo es, sufre. ¿Quieres ser excelente? Tienes que sufrir. Y pone 3 ejemplos, ¿sí o no? 3 ejemplos. Uno es un soldado. Y le dice, te voy a poner 3 ejemplos. Un soldado que se enlista, ¿verdad? Que se enlista en las filas del ejército.
¿No anda qué? Según este versículo. No anda enredado en asuntos que no tienen que ver con su disciplina militar. Así es de que usted cree que un militar es disciplinado, o se va de borracho, se va de vicioso, a apostar, se va, ¿a dónde se van? Cuando se salen de las filas de la disciplina. Si un soldado se enlista en el ejército, no va a andar con situaciones que le impliquen una falta de disciplina donde está. Así es de que compara el discipulado con un soldado. Y el apóstol Pablo es excelente en eso. Una vida de excelencia, o le vas a entrar bien o no le vas a entrar. Hasta Jesucristo dice en Apocalipsis, o eres tibio o eres ¿qué? Caliente. No, perdón, frío. O eres frío o eres caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es una frase muy fuerte, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca. ¿Usted le gusta el agua fría cuando se la toma? ¿O el agua caliente en un cafecito? ¿Pero el agua tibia? A ver, ¿toma agua tibia usted? Pues así se siente usted en la boca de Jesús. A veces. Cuando es tibio. Dice el apóstol Pablo, o le entras o no le entras. No andes diciendo que eres cristiano cuando no estás dispuesto a pagar el precio. ¿Cuántos? Por eso muchos en su trabajo dicen, yo no soy cristiano. ¿Cuántos dicen que son cristianos en la escuela, en el trabajo, en el taller, en la oficina? Tome usted. ¿Cuántos en el contexto donde usted se desenvuelve con amigos y vecinos y demás les dice que usted es cristiano? ¿Sí? Usted así abiertamente con una bandera, soy cristiano. Así con una bandera, soy cristiano, soy cristiano. ¿Sí? O sea, usted se enorgullece de decir, soy cristiano. ¿No hay problema con eso? Que la gente le observe, que la gente le critique, que la gente esté ahí al pendiente de lo que usted habla, de lo que usted dice, del tono como lo dice, las palabras que dice. ¿Está usted de acuerdo con eso? Dice el apóstol Pablo, si usted se enreda en asuntos y quiere ser un soldado, no me va a andar con que siempre no. O es un soldado, disciplínese y hágalo con excelencia. Y más cuando un día usted le dijo a Cristo, aquí está mi vida, te pertenece. Tú la compraste con tu sangre preciosa. Mi vida ya no es mi vida es tu vida. ¿Cómo dice la canción? Mi vida es tu vida. Y cuando usted dijo eso a Dios, ¿estaba hablando en serio? ¿Sí o no? Pues cúmplanlo. Que su sí sea sí o su no sea no, pero no ande con medias tintas, no ande con mediocridades, no ande con que ahora sí voy y mañana no. No ande con que quiero servir hoy y mañana no. No ande diciendo, ay, a fin que hoy no me toca servir, hoy no voy. Ay, ahora tengo muchas cosas que hacer, hoy no voy. Hoy no sirvo. Hoy no adoro a Dios. Algo le sale, algún detallito le sale en la vida, en el domingo, el sábado, en la noche, y luego, pues mañana no vamos. Mañana no vamos. No, qué fácil. Qué fácil se le hace a usted no honrar y glorificar el nombre de Dios único y verdadero, que toda la semana le cuidó, le dio salud, le dio alimento, le dio vestido, le dio un trabajo, le dio una familia, pero usted el sábado en la noche desvelado y el domingo todo soñoliento, porque usted no honra y glorifica a Dios como debe de ser, no lo toma en serio. Se burla de Cristo en la cruz del Calvario cada vez que usted desobedece los mandamientos de Dios. ¿Quiere ser un soldado? Dice el apóstol Pablo. Excelente, sea un buen soldado.
pero no ande con medias tintas. El segundo ejemplo que pone es el de un atleta. Un atleta dice, y el atleta, si quiere ganar, si quiere subirse al podium, ¿cómo se llama? Donde le entregan el trofeo. Si quiere recibir el trofeo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que luchar ¿cómo? Legítimamente. ¿Qué es eso? Honestamente. Sea derecho. Lo que Dios ve en usted es su corazón. Lo que Dios ve en usted es su corazón, su disposición por aprender, su disposición por obedecer. Lo que Dios ve en su corazón es la humildad que hay en su corazón y en su vida. La manera como usted se conduce con los demás. Cómo trata usted a los demás. Lo que ve Dios es su... Hágalo. Dice, el que quiere ser el atleta tiene que cumplir las reglas. ¿Quiere ser un buen atleta y quiere recibir el trofeo? Pues luche legalmente, adecuadamente, cumpla las reglas. Eso es lo que le está diciendo el apóstol. ¡Wow! Apasionado por la excelencia, apasionado por hacer las cosas bien, apasionado para que Dios sea glorificado en él. Esto es lo que es el apóstol Pablo. Es duro. ¿Le hubiera gustado ser discípulo de Pablo? Sí, de seguro hasta en él hubiera encontrado usted un defecto. Hasta en Pablo usted hubiera encontrado un defecto, ¿sí o no? Muy duro, muy duro, muy duro. ¿No? ¿Te hablan duro? No te gusta. ¿Te hablan suavecito? Ay, a mí me gusta que me hablen duro. No te gusta. El apóstol Pablo era disciplinado, era estricto con E mayúscula. Definitivo. No se andaba con rodeos. Pasión por la excelencia. Y el tercer ejemplo es el ejemplo de ¿quién? De un agricultor. El agricultor tiene que trabajar duro para que reciba su fruto primero. ¿Sí o no? Claro que sí hay bendición, claro que sí hay fruto, pero le antecede a la bendición ¿el qué? El trabajo duro. Usted quiere la bendición sin trabajo duro. Usted quiere que Dios le ayude sin trabajar, sin esforzarse, sin pagar el precio. Y eso no se vale. Usted quiere la bendición, pero no quiere ser un buen cristiano. Usted dice que es cristiano, pero la práctica en la vida dice otra cosa. Así es de que si un día estamos en la presencia de Dios, ahí va a entregar cuentas. Tercer y último principio. Vamos rápido. El tercer y último secreto que el apóstol Pablo podemos ver, ya vimos dos. El primero es que él apasionado por la predicación y el discipulado. Usted tiene que estar apasionado en eso. En segundo lugar, podemos ver al apóstol Pablo apasionado ¿por qué? La excelencia. Sea excelente, sufra y va a ver cómo Dios le va a bendecir. Esfuércese, pague el precio y va a ver el que estudia, el que termina una carrera, el que tiene un trabajo por el esfuerzo y por la bendición de Dios, recibe el fruto de todo eso. Sea excelente. Y en tercer y último lugar, vemos al apóstol Pablo que tiene una pasión por comprender la voluntad de Dios. ¿Qué dice el último versículo 7? Considera lo que te digo, Timoteo, y el Señor ¿qué? Te dé entendimiento de ¿qué? Todo. Entendimiento de todo. Considera lo que te digo. Considera el mensaje de Cristo. Considera lo que te he enseñado, Timoteo, y ve que Dios te va a dar el entendimiento, te va a dar el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento de ¿qué? Todo. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según el apóstol Pablo. ¿Tenía experiencia el apóstol Pablo en escuchar la voluntad de Dios?
¿Sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios el apóstol Pablo o andaba dudando? Ahora déjame decirte, el apóstol Pablo sufrió por predicar el evangelio. Una vez en una ciudad gentil, no judía, llamada Listra, el apóstol Pablo llegó y predicó. Había algunos discípulos por ahí, pero unos judíos que estaban en contra de Pablo y su predicación y su mensaje, se pusieron en contra de él. Así es de que se pusieron de acuerdo y ¿qué hicieron con Pablo? Lo apedrearon. Lo apedrearon. Dice que los así como que se lo llevaron así empujando, ya que estaba fuera de la ciudad, agarraron piedras y pácatelas. La primer piedra en la cabeza de Pablo, ¿qué sintió y qué crees que haya dicho? ¿Una grosería como tú o como yo? No, yo no digo grosería. ¿Una grosería? ¿Qué crees que haya dicho el apóstol Pablo? El primer piedrazo. ¿Piedrazo o pedradón? ¿Es correcto decir piedrazo? ¿No? ¿Pedrazo? ¿Pedrazo de piedrazo? ¿Es correcto? ¿Piedrazo? Primer piedrazo. La primer pedrada que sintió en la cabezota, en la calva. ¿Cómo ven? ¿Qué habrá dicho el apóstol? Bueno, no recibió una, recibió 2, 3, 4 y quedó como muerto. Lo mataron. ¿Sabía usted que mataron al apóstol Pablo en Listra? ¿Sí o no? No sabía eso, ¿ah? Quedó, dice, ¿quién dice el Hechos? Quedó como muerto. ¿Y luego qué pasó? Luego dice que ya que se pasó el alboroto, los discípulos que habían corrido salieron por ahí y lo rodearon. Oraron por él y la palabra en el griego es anástasis. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Resurrección. Ahí se les dejo de tarea, ¿va? Es un nota curiosa. Se paró Pablo después de que había quedado como muerto. ¿Y qué creen que quiso hacer? Dijo el apóstol: híjoles, yo vine a Listra a predicar el evangelio, pero aquí se me cerraron las puertas. Yo creo que no es la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces ha dicho usted: si es de Dios, las puertas se abrirán? Si es de Dios, todo se te va a dar. Si es de Dios, todo va a salir como tú pensabas. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces ha dicho eso usted? Esta no es la idea del apóstol Pablo. Esta no es la idea del evangelio. Apedreado, muerto ahí. ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios volver a meterme a esta ciudad o ya no? Sí, ay, sí. ¿Tú entrarías? Así que entre, ¿no? Que entre. Sí entró. Sí entró. ¿Qué era lo primero que quería hacer? Volver a Listra y predicar el evangelio. ¿Por qué? Yo quiero preguntarte por qué Pablo tenía esta mentalidad. Dígame usted por qué. Porque era obediente y escuchaba la voz de Dios. ¿A dónde lo estaba llevando Dios? A que lo apedrearan. Y luego fue a Filipos. Y ahí le salió una pitonisa adivina, una divina, que es pitonisa. Y entonces le daba riqueza a todos los que hacían figuras para idolatrar, figuritas de sus dioses, para adorarlos. Pero como el apóstol Pablo le sacó el demonio a esta muchacha, los dueños de esta fábrica de ídolos se enojaron y demás y lo llevaron a la cárcel. Primeramente lo azotaron con vara, juntamente con Silas. Pablo y Silas en Filipos, en la cárcel. Ahí en la cárcel y azotados. ¿Será la voluntad de Dios que el apóstol Pablo esté ahí?
¿Será la voluntad de Dios que él haya ido a esta ciudad de Filipos a predicar el evangelio? ¿Donde se convirtió después el carcelero? ¿Por qué el apóstol Pablo está sufriendo? ¿Por qué el apóstol Pablo está teniendo estas penalidades y aún él quiere continuar? Y una vez, ya que había pasado por los 3 viajes misioneros, quiso regresar a Jerusalén y le decían: no vayas para allá, te están buscando para matarte, no vayas para allá, te andan buscando para matarte, ahí te van a matar. Y dice Pablo: voy para Jerusalén. ¿Cómo la ven? Era un apasionado por entender la voz de Dios. Escuchaba la voz de Dios y tenía comprensión de la voluntad de Dios. Y déjame decirte que a veces no era agradable, porque el mismo apóstol Pablo dice: mi ciudadanía está en los cielos y aquí solamente estoy de paso. Esta vida, 80, 90, 100 años, estás de paso. Prepárate para lo que viene. Preparémonos para lo que viene, para una eternidad. Y dice el apóstol Pablo: Señor, es más, estaba enfermo. Él oraba por los enfermos y los enfermos sanaban de una manera milagrosa. El apóstol Pablo, alrededor del apóstol Pablo había señales, prodigios y milagros. Pero él estaba enfermo. ¿Cómo es posible eso? Y dice: 3 veces le pedí a Dios que sanara mi enfermedad. Si era epilepsia, si era una enfermedad en el estómago, si era una enfermedad en los ojos, no sabemos exactamente, pero estaba enfermo. Y 3 veces le he pedido a Dios que sane mi enfermedad. El apóstol Pablo, obediente, misionero de misioneros, predicador de excelencia, disciplinado en todo, escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento, y Dios no le concedió sanidad. No le concedió sanidad. Escúchame bien, hermano, cuando le pidas algo a Dios y no te lo dé, no te sientas mal, no te sientas orgulloso, no seas soberbio, ni te enojes, porque a muchos, ni a Jesús, ni a Pablo, Dios le contestó sus oraciones. No se las contestó. 3 veces le he pedido a Dios que sane mi enfermedad y Él me ha dicho: bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Acaso no estás contento y pleno con que eres mi hijo? ¿Acaso no estás contento y pleno con que tienes vida eterna? ¿Por qué te estás quejando tanto? ¿Por qué tanta situación de queja y cosas negativas en tu mente? Incredulidad, queriendo vivir en el nivel terrenal, en el nivel material, y no te fijas en las cosas celestiales. Y dice el apóstol Pablo: entiendo eso. Por lo tanto, me glorío en mis debilidades. Le doy gracias a Dios por los azotes. Le doy gracias a Dios por los encarcelamientos. Le doy gracias a Dios por las enfermedades. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir que en medio de su debilidad usted es fuerte? Por eso piénselo bien antes de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Piénselo bien. Si usted es un buen soldado, es un buen atleta, y es un apasionado por la predicación y el discipulado, y es un apasionado por la excelencia, y es un apasionado por comprender la voluntad de Dios en medio del sufrimiento, usted sí puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De lo contrario, solo es una caricatura de lo que es el verdadero cristianismo. Una vida de disciplina, de entrega, de sufrimiento. Tantas cosas que podemos aprender del apóstol Pablo, pero con estas 3 nos quedamos hoy. Uno de los grandes personajes de la Biblia, sin duda, el apóstol Pablo. Definitivamente tiene muchos secretos más por enseñarnos. Enseñarnos a tener una vida de victoria, una vida cristiana vencedora.
no solamente nos puede enseñar doctrina o teología o escatología, sino que nos enseña una vida de devoción, de obediencia, centrada en las buenas relaciones interpersonales. ¿Dónde se va a reflejar la santidad de tu vida? Con las personas que están cerca de ti. ¿Quién te conoce mejor si no es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus compañeros de trabajo? Que no seas uno el domingo y otro el día lunes ahí en la oficina. Que no seas uno aquí y otro ahí en tu casa, maltratando, golpeando y diciendo groserías. Que no seas uno aquí cantándole a Dios alabanzas y otro mañana de corrupto, mintiendo o de inmoral. De eso se trata la vida cristiana. Qué grandes enseñanzas nos deja el apóstol. Tremendo. Y para los jóvenes, ni se diga. Ni se diga. Así es de que hasta ahí le vamos a dejar hoy.